¿Por qué el villano es tan importante? Pues para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por cada empujón alguien tira. Para aquellos lugares donde la luz no llega, la oscuridad se acumula. El mal es una necesidad. Después de todo, el villano es un requisito para que un héroe se levante. En este video hablaremos de una de las cosas más importantes en una historia: el villano. Veremos cuáles son las cosas que hacen a un villano memorable y obviamente daré unos ejemplos. Hablando desde mi Kokoro, el mejor villano es Makishima de Psycho Pass, pero siendo neutral, pues hay mejores. Quisiera saber, Geeker, ¿cuál es tu villano favorito? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más, comencemos. Las luchas, los conflictos y las fuerzas opuestas son los impulsores centrales de cualquier historia y ni siquiera necesitan ser evidentes. La historia recuerda a los vencedores. Y no solo estamos hablando de Roosevelt y Churchill versus Hitler y Stanley. Estamos hablando de filósofos, matemáticos y académicos versus lo desconocido. Contra la naturaleza, contra acertijos matemáticos y secretos del universo. Sin la fuerza persistente de lo desconocido y sin nuestra tenacidad para resolverlo, ¿dónde estaríamos como personas? Conceptos como la gravedad, la geometría, el cálculo, la física y todos los temas similares fueron generados por nuestro desafío a lo que se esconde en las sombras. Recuerda, Geeker, cuanto más brillante sea la historia, más sombras proyectará. Y si ese no es el caso, los fanáticos no estarán contentos. Los villanos y antagonistas mantienen al espectador comprometido y entretenido, al mismo tiempo que se manifiesta como el impulso necesario para que la historia alcance su clímax. Un buen villano se convierte en la encarnación de este impulso. Un gran villano lo supera. Sin Voldemort no habría Harry. Sin el Joker, el Caballero de la Noche nunca habría despegado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, simplemente cuanto mejor sea tu villano, mejor será tu héroe. ¿Y por qué rayos pasa esto? Bueno, el psicólogo clínico Jordan Peterson lo expresa mucho mejor y lo cito: la forma en que se hace a las personas resistentes es exponiéndolas voluntariamente a cosas que les dan miedo y que las hacen sentir incómodas. Es como levantar pesas. Para fortalecerse con el tiempo, debes aumentar la resistencia. Si no lo haces, terminarás sin llegar a ninguna parte. Hablando más directamente, debe de haber un aumento sistemático de la oposición que el villano presenta al héroe a lo largo de la historia para asegurar que el héroe crezca. Entonces, ahora entendemos por qué es necesario un villano. Son el catalizador, son el impulso y son el punto de resistencia que el autor debe superar. Hay dos cosas claves para un villano definitivo. Veamos. Un villano malo refleja a tu héroe. Un buen villano le muestra un reflejo a tu héroe. Un gran villano te hace preguntarte qué lado del reflejo deberías estar alentando. Pero en este video estamos hablando del villano definitivo. El tipo de personaje que presiona un espejo directamente contra la pantalla para que termines mirándote a ti mismo y preguntándote qué harías si fueras ellos. Puedo decir, siendo neutral, sin ninguna duda, que el villano que se destaca por encima de todos los demás en calidad es Griffith de la serie de manga de Berserk de Kentaro Miura, el cual tiene un dibujo increíble. Si no has visto mi video sobre los mangas con mejor dibujo, te lo dejo en la tarjeta de arriba. Volviendo al tema, dejando a un lado el bellísimo diseño de personaje que tiene características inocentes y angelicales unidas a uno de los individuos más malvados de la ficción. Es un idealista, un soñador, pero lo más importante es que es un ganador. Es el hombre que todos aspiramos a ser. En la superficie parece estar más alto que los demás, con hermosos rasgos y una presencia poderosa.
Es noble en todos los sentidos de la palabra. En el arco de la Edad de Oro, cubierto por la serie animada de 1997 y la trilogía de películas más recientes del arco de la Edad de Oro del 2012, Griffith es a todos los efectos el héroe de la historia en ese momento. Él es el pequeñuelo, un plebeyo que usa su ingenio y carisma para elevarse por encima de sus compañeros y tomar lo que desea. Su origen es tan humilde como el de cualquier protagonista de la historia, un pequeñuelo de la calle demasiado pobre para pagar por una rebanada de pan, corriendo por las calles adoquinadas con esperanza de encontrar sobras de comida. No es el primero en tener este tipo de historia de origen, y tampoco será el último, pero algo que lo define del resto es que no sentía lástima por sí mismo. El joven pasó su juventud mirando el castillo y formulando su plan para lo imposible, su propio reino. Pasan los años y decide que la mejor manera de lograr su meta es utilizar el conflicto en curso, la guerra de los 100 años, como base para su plan. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos mientras miramos hasta cierto punto que Griffith es el villano de la historia, pero no emplea tácticas deshonestas mientras se eleva a la fama. No hay ningún engaño del gato y del ratón para asesinar al rey actual, ni juega al doble agente, no opera de manera que sus hombres sufran daños innecesarios. Él es simplemente un general meticuloso y ferozmente inteligente que se enfrenta a sus enemigos de frente, ganando batallas con tácticas superiores y una compañía leal y bien formada. Es fácil, demasiado fácil simpatizar y apoyar a este, y es allí donde reina el brillo blanco de su villanía. Él es nuestro espejo ideal, nuestro héroe supremo realizado. Griffith actúa como la encarnación de la ambición, la pasión y el éxito. Lo interesante es cómo él nos muestra ese espejo. Berserk nos obliga a mirar las medidas que toman aquellos que están por encima de los demás para lograr su propio sueño. A pesar de lo que la gente le gusta pensar, el éxito no es un camino agradable. Requiere sacrificio, requiere diligencia y requiere un enfoque sin restricciones. Griffith lo dice mejor y lo cito: "No siento ninguna responsabilidad hacia los camaradas que han perdido vidas bajo mi mando, porque eligieron luchar en cada batalla tal como yo elegí esta. Pero si hay algo que pueda hacer por ellos, algo que pueda hacer por los muertos, es ganar. Debo seguir ganando para lograr mi sueño, el mismo al que se aferraron y por el que arriesgaron la vida. Para hacer realidad mi sueño, me posaré sobre sus cadáveres. Después de todo, es un sueño manchado de sangre. No me arrepiento ni me siento culpable por ello, pero arriesgar miles de vidas sin nunca ensuciarme no es un sueño que pueda realizar tan fácilmente". Griffith es la fea verdad de lo que significa perseguir un propósito, solo presentada en un mundo de fantasía. Hasta cierto punto, incluso se podría argumentar que los horrendos eventos que él termina orquestando estaban justificados. ¿Pero por qué? Porque refleja perfectamente nuestra naturaleza. Sus fracasos, sus triunfos, sus arrepentimientos, su orgullo. Vivimos de manera tan indirecta a través de este soñador que cada acción que realiza es mucho más impactante. Es por eso que después de una de las traiciones más impactantes de la ficción, te detienes por un momento y tienes que respirar. De repente, tu héroe es un villano. Creo que una de las características más populares sobre la escritura de villanos es hacer que el lector simpatice o comprenda sus acciones. Si te pidiera que enumeraras a tus 5 villanos favoritos de todos los tiempos sin pensarlo demasiado, ¿cuántos de ellos estarían allí porque los encontraste identificables? Seguramente todos. Todo el mundo busca escribir el personaje perfecto, que tiene una historia de fondo original e intrigante, que tiene motivos comprensibles, incluso justificables, que los fanáticos amarán sin dudar. Muchos no lo logran y terminan uniendo un montón de clichés y crean a personajes aburridos y malos. Olvídense de la complejidad, la gente recuerda cosas porque son interesantes. Simpático, nada de eso. Un buen villano ni siquiera necesita ser realista. Miremos a Darth Vader. Es el villano de traje negro que se eleva amenazante sobre todos los que se le oponen. Sus motivaciones: gobernar la galaxia. Nada en su personaje
personaje es intrínsecamente inteligente o único, pero su presencia es sumamente icónica. Si escribes las palabras mejor villano de todos los tiempos en Google, el asmático más poderoso ocupará el primer lugar en la lista seguramente. Es importante reconocer que el consumidor promedio no busca necesariamente la complejidad matizada de villanos como Hannibal Lecter o Norman Bates de Psycho todo el tiempo. Veamos rápido a Voldemort como personaje. Las motivaciones y acciones del Señor Oscuro son completamente opacas y completamente irrelevantes para el espectador promedio. A ver, es malo, llama a sus secuaces mortífagos y mata indiscriminadamente. Voldemort es un villano terriblemente tonto, demasiado cliché y francamente aburrido, pero la gente lo ama. El mago de nariz cortada no está escrito de forma espectacular, pero J.K. Rowling sabe bien que un buen villano es interesante. Ella lo envuelve en misterio, manteniendo su historia nublada y vaga incluso hasta el final, y se asegura de darle 4 libros de exageración antes de finalmente darnos el antagonista principal de la serie. Ella hábilmente mete a un villano unidimensional en algo mucho más al no darle una historia de fondo. Lo memorable y lo complejo no van bien juntos. ¿Crees que no es cierto? Prueba un poco de cálculo avanzado. Encontrarás una hermosa complejidad dentro de las ecuaciones, pero mátenme si son fáciles de recordar. La suma básica, por otro lado, sigue siendo matemática, el mismo campo que ese cálculo, pero casi todos saben cómo hacerlo. Pienso en cuántos personajes fantásticamente complejos y profundos se ven arrastrados por el laberinto de la complejidad. Cuánto cálculo avanzado se esconde debajo de la alfombra porque el mercado de masas no tiene la comprensión para familiarizarse con cada elemento individual de la ecuación. Pero este video se trata sobre el villano definitivo. ¿Cuál sería el punto de este video si termino diciendo que los villanos son inútiles y la sociedad es tonta? Es fácil señalar con el dedo al público en general, pero recuerden, no se comienza con cálculo avanzado, se va de poco en poco. Y aquí están 2 de mis ejemplos favoritos de personajes que encarnan los atributos necesarios para ser llamado el villano definitivo. El Joker, específicamente la encarnación de Heath Ledger, es uno de los mejores villanos de todos los tiempos. J.K. Rowling se despojó de gran parte del pasado de Voldemort para envolver al oscuro señor de la magia en misterio. El Joker del Caballero de la Noche es un lienzo completamente en blanco. Todo lo que hace, todo lo que sabemos de él sucede en la pantalla. Aparte de sus monólogos de cicatrices, no aprendemos nada sobre el misterioso villano, y eso está bien. Este Joker cautiva y deslumbra en cada escena en la que se encuentra. Simplemente nunca se sabe lo que va a pasar porque la incertidumbre es su personaje. Nolan eliminó todas las dimensiones del personaje y lo convirtió en la personificación del caos, como un desastre natural con forma humana. Él no tiene ni siquiera un nombre, él es el Joker. El asmático y el mago sin nariz, por unidimensionales que sean, tienen más historia. Pero ¿por qué es uno de mis 2 ejemplos de villano definitivo? Es fácil, es porque cumple con los criterios. El Joker es un espejo de la sociedad al plantear dilemas morales como: ¿son las vidas de los criminales menos valiosas que las de los ciudadanos comunes? Bajo presión, ¿cuál es la verdadera naturaleza del hombre? Pero no solo eso, y lo más importante es que para el espectador promedio, el Joker es muy interesante. Voy a intentar que esto sea breve porque cuando se trata de Meruem de Hunter x Hunter de Togashi podría continuar hablando por horas, y además que tengo preparado un video análisis dentro de poco. Meruem es un personaje profundo y en capas y un villano que considero superado solo por Griffith. Curiosamente, a diferencia del Joker, Meruem es tan complejo como parece cuando se trata de villanos. Entonces, ¿qué hay de él que lo hace tan memorable? Bueno, es por la increíble fórmula de Togashi
Togashi para desencadenarlo sobre el espectador. Cuando se presenta Meruem, está casi tan en blanco como el Joker. En resumen, completa y totalmente unidimensional. Un gran villano mal dominado que parece malo por el simple hecho de ser malo, matar a sus súbditos inmediatamente después de nacer, eso me suena a cliché. Pero a medida que avanza la historia, esta primera impresión se borra. Togashi crea a propósito un personaje tan suave debido a lo complejo que se vuelve. ¿Recuerdas la analogía del cálculo avanzado? Bueno, Togashi lleva allí enseñándole al espectador cómo resolver la ecuación paso a paso, desde la suma hasta el final. Lenta y seguramente, Meruem se enfrenta a dilemas filosóficos que comienzan a moldear su forma de ver el mundo, comenzando como un asesino imparable. Sufre una metamorfosis gradual a lo largo de la historia, hasta que llega a un punto en el que esencialmente evoluciona hacia el corazón de la redención. Lo que es increíble es que ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. Es algo que solo te puedes percatar realmente con una segunda lectura, con lo sutil que es. Al final del arco de su historia, estás más familiarizado con sus matices que con los personajes principales. Nunca hubiera funcionado si Togashi lo hubiera presentado tal cual. Meruem funciona porque crecemos con él, y por eso él es mi segundo ejemplo de villano definitivo. Hola mis geekers, ¿qué les pareció el video? Recuerda dejar tu like y compartir. Hasta aquí el video, por favor comparte el contenido con tus amigos, da like y espera un nuevo video en el canal. Nos vemos pronto.